presentación del libro de Carlos Fedele, No les perdonaremos nada, Baldino y golpe de Estado de 1933, El principio del fin. No me voy a adentrar mucho en contar nada porque tenemos invitados súper especiales para que lo hagan y con detalle, pero simplemente decirles que como editora fue un placer haber podido editar este libro junto a Carlos. Fue un trabajo muy interesante, no solamente porque el tema es interesantísimo, sino porque Carlos es un hurgador incansable y se notó desde el primer momento en que recibimos el material. Es un material riquísimo, súper variado y muy celoso en la investigación, así que eso se notó enseguida y se lo agradecimos mucho. Después vino el trabajo de tratar de compilar todo aquello para hacerlo un libro más atractivo, y creo que se logró, no solamente por la contribución desde el punto de vista histórico, sino porque es un libro que habla también del presente, y realmente nos deja esa sensación de que la historia vale la pena siempre ser revisada. La historia es historia viva, casi que por definición, y bueno, es bueno tenerlo presente como lectores todos, a los que nos gusta la historia, pero también desde varias ópticas. Es un aporte que nos parece importante. Le quiero decir, a Carlos ya lo conocen, pero por las dudas les comento que es licenciado en Ciencia Política, colaborador de muchas publicaciones, investigador, como les dije, incansable, y que, bueno, es la primera vez que editamos un libro con él, seguramente no será la última. Y doy paso ya a los presentadores. Primero va a hablar el diputado Fernando Amado, también un autor de la casa, con quien hemos tenido la posibilidad de hacer algún que otro libro. Y bueno, por supuesto que viene acá también en calidad de conocedor y seguidor del camino de Carlos, y por supuesto cercano al tema que nos convoca. Y luego hablará el historiador Gerardo Caetano, también un amigo de la casa, con quien también hemos tenido la posibilidad de compartir algunos trabajos y agradecemos mucho esa experiencia. Y bueno, creo que son invitados de lujo como para contribuir a que luego cierre el autor con esta presentación. Si da el tiempo, ojalá que sí, el tiempo en la feria es tirano, podemos de repente hacer un intercambio con preguntas y quizás firmar algún ejemplar al terminar la presentación. Muchas gracias, Lorena. Bueno, buenas noches. Para mí es un honor estar esta noche aquí junto a ustedes. Primero quiero agradecer a la editorial por la invitación, agradecer a Carlos por haberme distinguido con la invitación de presentar este libro, agradecer a todos ustedes que nos acompañan en esta noche de presentación de un libro que yo creo que realmente es muy revelador y que es uno de esos aportes fundamentales para la construcción, reconstrucción de la historia y de los hechos históricos del pasado reciente, quizás no tan reciente, pero en términos, digamos, de perspectiva sí son recientes, y que tan importante para la construcción de las identidades políticas y también, de alguna manera, de los relatos, lo es, ¿no? Alguien me decía que estaba demasiado bien vestido, uno de los colegas, y me vestí bien porque para mí es un día de fiesta, ¿no? Para mí es un día de celebración. Yo le decía hoy a Carlos más temprano, yo voy a hablar más de Carlos que del libro. El libro, confieso que yo ya más de una vez lo leí, porque tenemos una larga historia con el libro, y si bien alguna cosa voy a decir, voy a hablar más de Carlos. Pero para mí es un día de celebración por tres motivos. Primero, porque puedo estar en un lugar y puede estar ahí proyectándose la imagen de Valle Ordóñez y que nadie me proscriba la utilización de la imagen de Valle Ordóñez, y eso me hace estar cómodo. Segundo, porque llegó el día de tener esto, ¿no? Es decir, que para quien se embarca en una aventura literaria
realmente cuando uno lo ve, lo toca, lo siente, termina siendo una satisfacción luego de un trabajo muy extenso y de haberle puesto pasión, energía, estudio, horas, y haberle quitado todo ese tiempo a otras actividades, ¿no? Incluso, bueno, a actividades ya recreativas o con la familia. Entonces termina siendo una satisfacción el hecho de tener el libro ahí arriba. Y después por poder compartir la mesa con Gerardo Catano, con mi profesor en la facultad, con notoriamente para quienes nos sentimos vallistas, un referente ineludible del estudio del vallismo primigenio, del vallismo de Valle de Ordóñez, con el cual nos une la relación de profe y alumno, y luego de amigos de la vida, con los cuales muchas veces, bueno, generamos intercambios de cómo vemos las cosas, y siempre son enriquecedores, y para mí es un honor, obviamente, estar compartiendo una misma mesa con alguien de la talla de Gerardo. Es un libro para mí que solo un vallista y que haya vivido desde adentro una cantidad de cosas puede escribir, porque es muy difícil lograr esta ruta que propone el libro si por lo menos no se convivió con gran parte de la construcción o la repetición del relato histórico que acá se interpela. Entonces, creo que fue una suerte del destino que se juntaran Carlos, el tema, y que hoy tengamos la posibilidad de ver más allá y de reconstruir una parte que, por distintas razones que quedan muy claras en el libro, ha estado como escondida y, lo que es mucho peor, deformada. Decía que iba a hablar más de Carlos que del libro. Yo a Carlos lo conozco hace 18 años, cuando yo tenía 18. Por tanto, he pasado mi vida adulta, la parte de vida adulta, siempre en contacto con Carlos, a partir de la militancia política y también de algunas cosas que tienen que ver con estos temas, ¿no? Con temas literarios, con temas de investigaciones que a los dos nos apasionan. Y estamos hablando del año 2001, ¿no? Entonces, en la vida política, como la vida misma, yo creo que las personas muchas veces seguimos como la inercia, ¿no?, de determinadas cosas que abrazamos en un momento y que después no dejamos no hacemos nunca un parate o no las revisamos para ver si siguen vigentes, ¿no? Si uno sigue queriendo ser esa misma persona, si uno sigue queriendo agitar esa misma bandera, si uno sigue queriendo estar en ese mismo lugar, como que la vorágine de la vida muchas veces a uno lo lleva a no hacer un alto y mirarse hacia adentro y, bueno, rever si me estoy sintiendo bien conmigo mismo, si estoy sintiendo que represento lo que quiero representar, etcétera, etcétera. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Para mí tiene mucho que ver, porque yo he visto en todo este periplo de años a un Carlos que primero se animó a lo más difícil, que es a empezar a cuestionarse a sí mismo, ¿no? Empezar a cuestionarse esas verdades que de repente uno repite y ya pierde hasta el hilo de por qué las repite, ¿no? Es como ya algo incorporado, y me refiero a la actividad política sobre todo, ¿no? Es decir, que después se pueda extender a otras actividades y a otras áreas de la vida de Carlos, pero Carlos claramente optó por el camino de mirarse a sí mismo y empezar primero con el primer paso que yo, digamos, llamo,
el primer acto valiente, ¿no? Que es el de cuestionarse a sí mismo, ¿no? Y ese proceso, ese primer acto de valentía, lleva al segundo acto de valentía de Carlos, que es ser crudo consigo mismo, ser crudo en el análisis consigo mismo. Después de, digamos, vivir y transitar la vida por distintos carriles, es natural de que uno pueda cuestionarse y hacer balance, balance entre logros obtenidos, cosas que se quedaron por el camino, frustraciones, dificultades, esa inercia a la que hablaba al principio. Y Carlos tuvo el segundo acto de valentía, que fue hacer un análisis personal como él lo es, crudo, para enfrentar las cosas y hacer una autocrítica profunda. Y se animó a avanzar hacia recomponer de alguna manera o empezar a reenfocar lo que quería para su vida en muchos terrenos de la vida de Carlos. Y ahí viene el tercer acto de valentía de Carlos, que es el de salir de su zona de confort. Salir de la zona de confort siempre requiere un acto de valentía adicional porque es un camino plagado de incertidumbres y de miedos y de la necesaria identificación y enfrentamiento a mayores sacrificios. Y Carlos estuvo dispuesto a recorrer ese camino en su vida política, en su vida laboral y en su vida intelectual, porque el Carlos de antes no hubiera concretado este libro. ¿Por qué? Porque, como todos, una de las cosas que tenía el Carlos anterior era que le costaba concretar, por ejemplo, y redondear y achicar, que me imagino que Mariana en ese sentido debe haber tenido bastante trabajo, achicar lo que era un libro muy grande y adaptarse a las convenciones un poco establecidas en cuanto a lo que tiene que ver con los libros, para poder llegar a hoy tener el libro de Carlos, que es lo valioso. Es decir, es que el ciudadano, la ciudadana pueda acceder a esto y pueda nutrirse de esta obra que arroja luz. Después, el siguiente acto de valentía de Carlos es nada más y nada menos que meterse con vacas sagradas en este libro. Es decir, él se mete en un periodo de la historia, primero que harto difícil para reconstruir, habida cuenta de la ausencia de material y de la ausencia digamos, de bibliografía, de documentos, de una cantidad de cosas. Entonces, primera cosa difícil. Segunda cosa difícil, en el Partido Colorado no se habla de golpe de Estado de Terra. No existió. Es algo que está escondido. Y es parte de lo que se explica en este libro. Es como si nunca hubiera sucedido. Si tú entras como yo con 18 años en el 2001 al Partido Colorado, si no pasaste por algún lado donde te dijeron que existía un señor que se llamaba Gabriel Terra, nunca te enterarás en la casa del partido. Entonces, es decir, es como algo que, digamos, está explicado en el libro, las razones y por qué se llega a eso, pero que alguien ose involucrarse y meterse con eso ya muestra otra señal clara de valentía, de coraje, de afrontar una empresa difícil. Es decir, de afrontar un desafío intelectual, de investigación y luego, ni que hablar, de concreción y de destape, porque al final del día el libro termina destapando una cantidad de realidades y verdades a través de documentos, bibliografía, testimonios que muestran un relato histórico muy distinto al que cuenta en términos generales el Partido Colorado vinculado al vallismo desde el golpe de Estado de Terra en adelante. Después, una cosa que me parece muy importante,
logra un trabajo contundente, es decir, no es la intuición, digamos, plasmada en un libro de una cantidad de hipótesis que encuentra alguna puntita y con eso la justifica. No es Carlos, no sería Carlos, no sería un libro de Carlos. Se mete con cada uno de esos temas que tienen que ver con la convivencia entre vallistas y colorados y ballistas a partir de esa división fuerte que significa el golpe de Estado de Terra y logra, yo diría, reconstruir una historia que ¿a quién se le puede ocurrir que los ballistas tuvieran casi que un ejército? No, pero digo, unas fuerzas armadas revolucionarias clandestinas con determinadas formas de ordenamiento casi que castrense, pensando eventualmente en una situación de asalto al poder, de asalto a la dictadura instalada de Terra. Bueno, los ballistas de aquel momento lo pensaron, ¿no? Y lo hicieron, y allí están detalles, es decir, una cantidad de cosas que tienen que ver con esa reconstrucción de, no diría el verdadero relato, porque ese siempre quizás está en construcción, porque pueden aparecer nuevas herramientas y nuevos hallazgos, pero sin duda de que yo diría, interpela de manera contundente lo que es la verdad oficial del Partido Colorado vinculado a el ballismo, la democracia, el Partido Colorado, las dictaduras, las violaciones de los derechos humanos. Porque no es solo la de Terra, sino también es la del 73. Y es cómo procesa el Partido Colorado también todo eso luego de la salida de la dictadura. Y, bueno, los responsables, obviamente, digo, quienes de alguna manera, como referentes políticos de la colectividad, fueron los que fueron moldeando esas salidas y ese relato que es el que hoy está institucionalizado, es el que repiten lamentablemente, inocentemente, como papagayos muchos jóvenes, así como en el Uruguay está bien señalar cada vez que se pueda que ha habido una tergiversación de la historia vinculado a, por ejemplo, el rol de los tupamaros, vinculado a una cosa casi que aventuresca y en donde Mujica no logra asumir que no es y que no fue feliz el camino que tomó. También está bueno y es muy importante el hecho de desnudar esta realidad de una historia que lamentablemente hay una cantidad de generaciones en la cual yo me podría incluir, que si no fuera por Carlos, que nos arroja este material, no podríamos tener elementos de juicio contundentes para decir, no, esa historia que me estás contando no es así, es esta. Después, hay una frase que se repite en el Partido Colorado. Acá hay ex correligionarios que además tengo particular afecto y créanme que lejos estoy de querer herir a ningún ex compañero, ex correligionario. Pero hay una frase que se repite en la casa del partido que es: no hay nada mejor para un colorado que otro colorado. ¿Ah? Y eso me parece una reverenda estupidez. Podría pasar en cualquier partido, ¿no? Pero en este caso, más. ¿Por qué? Porque esa frase, si uno la sustenta arriba de que no hay nada, no hay mejor para un colorado que otro colorado, aunque haya violado los derechos humanos, aunque haya dado un golpe de Estado, aunque haya sido parte de una dictadura militar, aunque haya sido cómplice de cosas que tienen que ver con una división fuerte que tiene que ver con la ética, porque no tiene que ver con la política, tiene que ver con la ética, tiene que ver con la dignidad humana. Ah, no, esa frase no tiene nada de cierto, no tiene nada de real. Entonces,
de alguna manera a mí me parece que Carlos con este libro aporta ese golpe hacia lo ético, ¿no? Ese golpe de efecto que tiene que ver no con lo político, tiene que ver con lo ético, tiene que ver con las convicciones desde el punto de vista democráticas de una cantidad de colorados que a lo largo de la historia han permanecido y han convivido en la colectividad colorada y permanecen de alguna manera fruto de esta forma de convivencia que Carlos en este libro nos ilustra. Para ir redondeando, porque es un día de celebración y del libro yo quiero escuchar más bien al profe, que es el que sabe. ¿Quién haría un esfuerzo intelectual, yo diría hasta corporal, pero quién haría un esfuerzo tan grande para defender el prestigio y el legado del vallismo? Hoy en 2019, donde parece que todo vale poco, que las ideologías no importan mucho, que en realidad la historia tampoco importa tanto, y por eso, de alguna manera, bueno, es todo un mundo mucho más light, más liviano, en donde yo diría menos profundo, en donde todo es consumismo y todo es uso y descarte, ¿no? Y así como uso y descarto muchas cosas que están hechas para que sean así, duren 2 años, 3 años, 4 años, bueno, pasa lo mismo con las ideas. Y eso es dramático, ¿no? Entonces, ¿quién podría hacer un libro como este? Solo Carlos, ¿verdad? Porque para Carlos el vallismo no solo no es descartable o tuneable, si me permiten la expresión, según la ecuación, según la época, según los referentes de la época, sino que para Carlos el vallismo es parte de su vida, es parte de su pasión, es parte de, yo diría, de su pasión racional, ¿no? Aunque puede sonar contradictorio, pero no lo es. La pasión irracional la tiene con Peñarol y esa ya todos la sabemos. Y mejor no andar en esos detalles. Pero solo Carlos, con esa pasión racional y metódica, pudo haber escrito con valentía este libro. Y con esa valentía que él mismo descubrió en sí mismo, en todo ese proceso del que hablaba hoy más temprano, hoy espera con su pluma, con sus documentos, con sus argumentos, a quien uno por uno espera, a quien ose seguir manchando o tergiversando lo que es el vallismo. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero agradecer muy especialmente a Carlos esta invitación. Efectivamente, fui profesor de ambos y verdaderamente yo aprendo mucho de los alumnos, mucho. Generalmente mucho más de los alumnos que de los colegas. Pero además fui docente de ellos en la Universidad de la República. Y yo siempre quiero resaltar que la Universidad de la República tiene un nombre maravilloso. Si hubiera una ley de lemas que asistiera a los nombres de las universidades, también se llamó Universidad de Montevideo, la Universidad de la República. Y hoy... Pero no hay mejor nombre que la Universidad de la República. Y la universidad tiene que hacer honor a ese nombre. Y en verdad,
una de las cosas más extraordinarias es cuando en las clases está la República. No hay quien monopolice la República, sino que está la variedad, la diversidad. Y en un momento muy importante de la universidad y de la facultad, bueno, ellos dos y otros le dieron república a la universidad. Y nos dieron república a los docentes y fue muy relevante. Efectivamente, yo cuando leí el libro, y ahora lo terminaba de entender, y es algo muy vallista, sentía valentía, coraje. Yo es una de las virtudes que valoro más en todos los ámbitos de la vida, pero el vallismo tiene esa dimensión del coraje, que es una dimensión racional, pero sin lugar a dudas emocional. Y esto se transpira aquí, se palpa. Se palpa de alguna manera recogiendo esta idea que es permanente, que es, bueno, registrar que el vallismo es una tradición política que históricamente se radicó en un partido político, pero que, como ocurre con las tradiciones políticas que calan particularmente hondo, se convierten en inspiración que está más allá de los partidos. Por esto esta cosa maravillosa debiera ser un registro de valor, que el vallismo, bueno, primero, haya llegado muy lozano al siglo XXI y que de alguna manera sea reclamado como inspiración más allá de un partido y en muchas tiendas ideológicas. Esto tiene mucho que ver con el libro. Valle era un pasional, no necesito decirles a ustedes. Era un hombre que podía llegar a ser muy intransigente. Había que bancarlo seguramente. Pero era un hombre que tenía una dimensión del coraje y eso lo llevaba a tener una convicción de transformación que, bueno, que le permitió hacer lo que hizo. Y no solamente a él, porque siempre don Pepe termina como quedándose con todo, no porque lo haya querido, pero este libro, entre otras cosas, nos muestra a un vallismo en donde está la inspiración de don Pepe, pero hay otros que portan la antorcha y que registran, y hay figuras extraordinarias. Valle tiene un poema de juventud cargado de emoción que siempre me ha impactado, que se llama El Dios en quien yo creo. Y él allí dice algo que es vallismo puro, pero lo decía en la juventud y que de alguna manera tiene que ver con esa inspiración, con esa convicción, con ese coraje. Dice en un verso: haz el bien sin temor, sin esperanza, cumple tu destino. Es una frase impresionante. Era krausismo puro. Pero esta frase está acá. Y después voy a explicar por qué. Carlos busca en el relato histórico del vallismo, bueno, el trauma.
el trauma. Ustedes recuerdan conversaciones en la catedral cuando Mario Vargas Llosa inscribe a un personaje y dice: ¿cuándo se jodió el Perú? Bueno, el trauma del vallismo podría ser traducido con todo el respeto, sin mezquindades menores, partiendo de la base de que en Uruguay, como decía alguien que no lo decía con mucha satisfacción, Wilson Ferreira decía: vallistas hay en todos lados. Hay 3 millones de vallistas. Me parece que hoy hay menos, por las cuentas que uno hace. Y hay lugares en donde el vallismo no está, lamentablemente. Pero Carlos, en el arranque, dice una cosa muy fuerte que tiene que ver con esa emocionalidad, que refiere al trauma. Refiere al pasado traumático del vallismo y refiere, digamos, a esa tensión que Valle vivió y que los vallistas vivieron y viven, que no es una tensión de fácil resolución, que es la tensión de vallismo y coloradismo, de vallismo y Partido Colorado. Quien diga que Valle no lo vivió y no lo vivió con mucha intensidad, se equivoca. Y ahí había un trauma, y hay un trauma. Él, citando a un autor maravilloso como Dominique Lacapra, que tiene un libro extraordinario, entre otros muchos, La historia del trauma, escribir el trauma, Carlos dice, haciendo esa búsqueda, ¿cuándo se rompió? Y cita a Lacapra, el mundo tal y como era conocido en el día a día. ¿Cuándo ese mundo cotidiano es arrasado? ¿Cuál fue el acontecimiento o el proceso traumático que generó la disrupción? Esa disrupción que es tan difícil de comprender porque nos refiere esta idea terrible de como si los hechos se hubieran ido encuadrando naturalmente hacia el desenlace que finalmente se dio. Y acá estoy volviendo a citar lo que Carlos cita a su vez de Lacapra. Estas preguntas radicales, intensas, son muy importantes para reconstruir un relato del siglo XXI sobre el vallismo. Y él allí nos plantea periodificaciones, hitos, inflexiones. Incluso registra con valentía hipótesis, pero recoge una inflexión que la historiografía y la ciencia política, pero particularmente la historiografía, es como que tampoco ha abundado. Hay un periodo que es el periodo más conocido, que es el periodo del primer vallismo hasta el Alto de Viera, hasta 1916. Yo me acuerdo, también estaba Patricia en la clase, era de las mejores alumnas, y un día escribió un texto bien interesante que se llamaba El Alto, entre comillas, de Tabaré Vázquez. Y la verdad que era, hablando de este tercer gobierno, era un relato del pasado. Pero hay otro momento en ese relato del pasado, del vallismo, que es el 16 al 33, con ese segundo impulso que muchas veces se desconoce, en donde cuando Valle se muere, bueno, había ya, comenzaba a desplegarse un segundo impulso reformista que tenía que ver con temas muy, muy relevantes para la época. Ustedes fíjense, a Valle y Ordóñez le iban con los cuentos de que en las filas del partido vallista había un marxista y que eso había que detenerlo. Y
Y los relatos cuentan que don Pepe dijo, déjenlo tranquilo, hay que empujarlo, hay que sostenerlo. Y quedaron muy impactados. Ese ballista marxista era Julio César Grauer, del cual este libro habla mucho, y que es una historia olvidada hasta en su familia, que tenemos que recuperar, porque Julio César Grauer era un muchacho al que mataron de la manera más vil, teniendo 30 y pocos años. Y lo mató justamente el dictador que había empujado, que nunca aceptó el terrismo, que siempre quería llamarse vallismo, pero que en realidad, respaldado por el riverismo y por el herrerismo, dio un golpe de Estado. Dio un golpe de Estado. Pero después hay otras inflexiones que han pasado en el relato partidario y hasta en el relato historiográfico como perdidas. Y este libro registra una inflexión, un periodo, que es el periodo que va entre el golpe de Estado de Terra, con su significación profunda como quiebre de la tradición vallista, y la salida del 42, que en la historia del partido es como una suerte de, bueno, hay como un relato del Partido Colorado nuevamente, en el momento de la transición, tomó el timonel e hizo lo que los otros, bueno, no podían hacer o no sabían hacer, que es resolvió los asuntos. En una salida mucho más colorada que vallista. Y luego hay otros periodos que va a haber que profundizar mucho más, porque la idea es que el vallismo se perdió, se quebró, se jodió, esa tensión, entre el 58, 59 y el 73. No voy a hacer historia más reciente, voy a quedarme ahí. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que se murió Luis Valle y luego hubo un viraje ideológico del vallismo, ya había una tensión, Michelini la expresaba, hubo una búsqueda por encontrar la beta vallista adentro del Partido Colorado. En esa búsqueda había vallistas notorios, valientes, cargados de búsqueda, como Amílcar Vasconcellos, como Manuel Flores Mora, como Selmar Michelini, como Álvaro Bayo, como Líber Seregni. Y esa búsqueda, bueno, no pudo lograrse en un momento de inflexión en donde al partido lo ganaba una derecha que era muy colorada y nada vallista, bajo la idea de la Unión Colorado y Vallista. Y Carlos lo que nos propone es, bueno, busquemos el punto de inflexión, el momento traumático en el post-golpe de Estado de Terra, con toda su significación, y en la salida del 42, que ha sido incorporada a la historia partidaria como una suerte de, bueno, de salida racional, de alta política, elegante, el modelo de transición, en donde todo se hace bien sin costos. Y los costos están y se pagan y son cuentas pendientes. Y esa historia ya la hemos vivido en más de una oportunidad. Y esa era una manera de encarar la lucha contra la dictadura que Valle nunca tuvo. Porque don Pepe nació a la vida política luchando contra una dictadura militar. Y don Pepe pudo morir en el Quebracho. Don Pepe no era un titiritero elegante que hacía política sin esa tensión de coraje personal. La disputa por el relato del pasado y la relevancia de la historia en la política es un gran tema
que muchas veces los dirigentes políticos olvidan. Y la historia, para hacer política hay que reconstruir historia. Esto es un gran aporte a la historiografía, pero no cabe duda, estamos en un momento político y estamos en campaña, y esto es un hecho político. Y acá reaparece un Luis Valle al que hay que conocer muchísimo, yo lo recomiendo. Él vio el archivo de Luis, y allí hay cosas impresionantes, que él, algunas cartas personales que reconstruye, pero también algunos folletos casi que perdidos, La sombra del manzanillo, que revelan, bueno, a un Luis Valle mucho más tenso, ¿no?, e intenso que ese Luis Valle de Maracaná, ¿no?, que muchas veces nos registran. Luis Valle, primero, si don Pepe hubiera vivido, Terra no era presidente. Don Pepe a Terra lo tenía acá. Incluso lo había agraviado a Terra con aquella famosa acusación porque había acompañado a su hija en el matrimonio católico en 1926, cuando era precandidato a la presidencia, que generó, bueno, la historia de los vínculos muy complicados entre Terra y Valle están en el libro, pero también los vínculos muy complicados entre Terra y Luis Valle. Y acá está ese relato del 33 al 42. Hay una carta maravillosa de junio del 34 de Luis Valle a Manuel Rodríguez Correa. Está la significación de lo que fue la Guerra Civil Española impactando dentro del vallismo e impactando en la tradición colorada. Y cómo, en definitiva, allí hubo una opción republicana intransigente de un lado, y hubo otros como Pedro Manini Ríos, que construyó y adhirió a la Unión Nacional Española, que era un grupo pro-falangista. Y los temores del vallismo de que se construyeran nuevas corrientes en donde había colorados, que eran corrientes que epilogaban en el fascismo. Allí el vínculo y la hipótesis de la lucha armada estuvo. Y acá hay una cosa muy clara. Una cosa es la lucha armada como vanguardismo, como vanguardismo ultrista, como atajo a la verdad. Otra cosa es esa resistencia armada que ha reivindicado Jefferson, que es la resistencia a la tiranía. Y allí don Pepe demostró muchas veces, y los vallistas demostraron muchas veces, don Pepe era tiranicida. En el libro también se registra. Domingo Arena lo dice muchas veces. Y allí esos vallistas, en donde había viejos y jóvenes, tenían una tensión de enfrentar a la dictadura. Y allí hay figuras extraordinarias. Por eso el libro es un libro augural. Yo espero que sea un libro augural, porque hay figuras gigantescas que murieron muy jóvenes. Santín Carlos Rossi, un gigante, quien prologó el libro de La enseñanza de los dogmas y el Estado, de Grabo y Liceruti Crosa, en lo que las derechas referían como el plan vallicomunista contra la enseñanza privada, que proponía también una cosa, el monopolio estatal de la enseñanza. En los años 20 el vallismo proponía algunas cosas. Proponía, y no quiero que lo registre mucho porque si no, esta noche podemos llegar a tener pesadillas, proponía la elección directa por el pueblo de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Pero allí, en esa urdimbre, estaba Santín Carlos Rossi y Edmundo Castillo, otra gran figura. Edmundo Castillo, ministro de Industrias,
con Eduardo Acevedo Álvarez y el gigante de Eduardo Acevedo, gigante. Yebor decía que era, y con razón, era el rector más importante de la historia de la universidad. Y allí estaba Rodríguez Fabregat y el general Julio César Martínez, y ahí estaban los jóvenes que no casualmente entraron al vallismo por avanzar, Hierro Gambardella y Amílcar Vasconcellos. Y allí estaba Tomás Berreta, que estuvo exiliado. Y allí estaba Zabala Muniz. Y allí estaban muertos olvidados, a los que, entre otras cosas, este libro registra y nombra. Allí están los fracasos y los avatares del Frente Popular, de la Convergencia, y las cercanías espirituales que vinculaban al vallismo con figuras que provenían de otras lides. Y finalmente, las luchas de la Convención, la vida de aquel partido asambleario y la salida del 42. Yo quiero terminar diciendo, no es la primera vez que en ese afán de búsqueda hay vallistas que buscan al vallismo fuera del Partido Colorado, y lo buscan con dolor fuera del Partido Colorado. No es la primera vez. Fue eso lo que llevó a gente que nunca dejó de ser vallista a otras tiendas, a Michelini, a Alvaro Ballo, a Sereñi. Pero quiero terminar diciendo que una de las virtudes más grandes de este libro es que registra muertos, asesinados, que no han sido registrados por la historia. En las páginas del periódico Avanzar se publicaba un recuadro solamente con el nombre de los fallecidos, de los correligionarios fallecidos, sin más datos. Y allí aparecían Baltasar Brun, Julio César Grauer, Mario Otero Lemos, Raúl Magariño Solsona, Manuel Sanguinetti, Alberto Saavedra, Pedro Sosa, Enrique Goicoechea Segovia, Segundo Muniz, Luis Julián Gino, Basilio Pereira, Antonio Corrales. El nombre de Mario Otero Lemos es un nombre prácticamente que no ha sido registrado por la historiografía uruguaya ni por la política uruguaya. Era un teniente aviador que junto a otros 13 oficiales contrarios al régimen terrorista fue internado en la isla de Flores en junio de 1933. Tiempo después se enfermó, pero el traslado a Montevideo se demoró 8 días. Permaneció internado por 20 días sin atención y falleció el 28 de octubre de 1933. Por eso este libro es muy bienvenido, porque en esa tensión de búsqueda, con mucho coraje y también con esperanza, pero sabiendo que las búsquedas siempre tienen ese espacio abierto, este libro debe ser bienvenido, porque tiene mucho coraje, porque carga con esa tradición en tensión intensa, y porque además, y de verdad, pase lo que pase, tiene mucho vallismo. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en una noche primaveral. El agradecimiento a los amigos y a los hermanos de la vida que me están acompañando, algunos de los cuales no comparten mi misma línea de pensamiento y sin embargo están acá por la relación que nos une. A ellos doblemente gracias. Obviamente a la familia, a mis hermanos que andan por allí, a mi esposa Sandra, a mis hijos Mauricio y Federico, ellos saben por qué. Además Sandra, junto a Alvarito, acá, Alvarito García, tuvieron que leer el primer mamotreto
Así que, no sé, pobrecitos, doblemente agradecidos. Obviamente a Julián Ubiría, director de Random House, por la oportunidad que me está dando, por considerar que el libro merecía estar a disposición de los lectores. A Mariana Zavala, la editora, muchísimas gracias. También tuvo que lidiar con un libro de 1.100.000 caracteres, lo cual no es fácil. A Fernando, por estar aquí, por todo el respaldo que siempre me ha dado, por creer en mí, muchas veces quizás más de lo que yo he creído en mí mismo, y por estar juntos en una lucha de contornos épicos, aunque puedan sonar grandilocuentes. Y estoy hablando mucho más por encima del electoral o de la coyuntural, porque la lucha que estamos reivindicando tradiciones, trayectorias históricas, políticas, ideológicas y éticas que tienen el nombre de vallismo, colorado vallista, porque yo me sigo considerando colorado vallista por pertenecer a esa trayectoria, por más que hoy no estoy en el lema Organización Partido Colorado, y defendemos cosas que tenían que ser defendidas antes, que tienen que ser defendidas ahora y que tienen que ser defendidas después, y no son por un octubre del año 2019, que al fin de cuentas es nada más que una circunstancia. Por supuesto, el infinita gracias al profesor Caetano, uno de los 50, declarado uno de los 50 intelectuales más influyentes de Iberoamérica, que esté presentando el libro, ya eso solo, ya es para mí una cocarda, un galardón que me llevo para el resto de mi vida. Comienzo contando, allá por el año 2010, si no me equivoco, 2010, 2011, pero no más de eso, yo tenía una responsabilidad en la estructura orgánica del partido a nivel nacional y compartíamos el ámbito con el Partido Colorado, ¿no? Un mismo ámbito con distintos responsables en las distintas áreas. Y en una reunión, una jerarquía, que no importa, no viene al caso, de carácter político, por carta orgánica, propuso que se hiciera en la casa del Partido Colorado, allí en Martínez Trueba, lo que él quería que fuera la sala de los presidentes. El que conoce la casa del partido tiene un primer patio hermoso y un segundo. Él proponía que allí, que es donde se accede a la sala de la convención, se hiciera esa sala, con un recuadro de cada uno de los presidentes colorados de la historia desde 1830, desde Rivera. Bueno, los que estábamos allí, inmediatamente, rápidamente, eso también es una señal, surge qué hacemos con Juan María Bordaberry y con Gabriel Terra. Ustedes piensan que probablemente hubiera habido unanimidades de que no podían estar. Sin embargo, no fue así. Hubo personas que sostuvieron entre que Bordaberry y Gabriel Terra por un tiempo habían sido presidentes constitucionales y que de alguna manera también habían hecho cosas por el país. Otros, entre los que me incluyo, sostuvimos que de ninguna manera, porque eran íconos del golpismo y por lo tanto no podían estar. Estar era una señal negativa y como conversábamos con Amadeo Pereira ayer, no estar era también señalarlos y probablemente a algunos no les gustaba. Al final la sala quedó en la nada, no se hizo la sala de los presidentes, quizás por razones económicas o operativas, pero quedó en el ambiente de que esa disputa estaba. ¿Por qué? No se podía poner, ya no estoy hablando de los presidentes colorados militaristas del siglo XIX, ¿no? Nadie se puso a hablar de santos, pero ya enseguida surgieron los presidentes golpistas del siglo XX. Y la verdad la anécdota, puede ser una anécdota, pero habla de cosas muy profundas. Habla de cosas que están muy vivas. Por eso el libro, ojalá yo lo haya logrado. Por supuesto, habla mucho del 33 al 43, reflejando toda esa historia que
o está poco abordada o está dispersa. Pero habla de toda una trayectoria del siglo XX, incluso hasta hoy. Habla de, como ya lo dijo Gerardo, y está tratado en el libro, habla de situaciones traumáticas. El trauma obliga a, o es difícil recordar, hace que sea difícil recordar determinadas cosas porque duele, pero la condición del trauma es que también es muy difícil olvidar. Y el pasado vuelve y vuelve y vuelve, aunque no queramos. Y cómo este pasado en particular no iba a ser traumático, si estamos hablando de un acontecimiento histórico que hace el quiebre claro, diáfano, ideológico, político y ético entre los vallistas y los que no lo eran. ¿Cómo no puede ser traumático cuando hubo colorados, vallistas, dispuestos a matar a otros colorados, otros blancos, contrarios a la dictadura, dispuestos a matar a otros blancos? No en el siglo XIX, en el bárbaro siglo XIX, muy avanzado el siglo XX. ¿Cómo no va a ser traumático cuando el vallismo discutió por mucho tiempo y hubo mucha gente que trabajó por armar un frente popular al estilo español, al estilo francés, al estilo chileno? Hubo colorados, vallistas, que impulsaron el Frente Popular. Y el vallismo tuvo que tramitar esa etapa, muchas veces como se hace en política, diluyendo el tema, postergando la decisión, para que en los momentos calientes donde la gente quería ir para ese lado, se enfriara y después fueran otras las opciones. ¿O cómo no puede ser un periodo traumático? Cuando en realidad creo que poco se sabe de esto, casi nada. En realidad, Gerardo, tú lo traes a colación en algunos de los documentos que sirven para la historia, donde está simplemente el relato y no se trata, como dejando allí para que otros lo agarren. Cuando el vallismo estaba fuera del Partido Colorado. El Partido Colorado era una organización y un lema, y el vallismo estaba aparte. Por 7 años, más de 7 años fue esa situación. El Partido Colorado era un lema y una organización dominado por los terristas, por los golpistas del 33, y el vallismo estaba fuera. Es más, era una organización ilegal. No estaba reconocido, porque las leyes de lemas, que hoy también vuelven a intentar aplicarse, le impedían al vallismo utilizar oficialmente la palabra vallismo. 7 años duró esa situación. Y se llegó a 1940, donde el vallismo tuvo que decidir si regresaba o no regresaba al Partido Colorado. Y esta tampoco fue una decisión fácil, porque hubo muchos vallistas que quisieron abrir otro lema. Es decir, que el Partido Colorado fuera un lema y que el vallismo fuera otro, con o sin ese nombre. Y detrás de esta postura, de un vallismo por fuera del Partido Colorado, había gente muy importante. Luis Valle, un joven Amílcar Vasconcellos, Luis Hierro Gambardella, Héctor Grauer, hermano de Julio César. ¿Por qué se planteaban esas cosas? ¿Por qué se planteó una revolución? ¿Por qué se planteó la abstención electoral? ¿Por qué se planteó no volver al Partido Colorado? Porque realmente se sentía que era imposible convivir con los no vallistas, con los colorados no vallistas que eran conservadores y golpistas. Y el partido tuvo que decidir, el vallismo decidió en su momento que iba a volver al Partido Colorado, inscribió un sublema, volvió a la unidad. Y aquí es donde Gerardo decía, evidentemente, eso si en algún momento se pensó que era sin costos. Y ese pasado que se pensaba que no iba a volver, vuelve y vuelve y vuelve.
Hay un hombre muy cercano a Gabriel Terra, Francisco Giuliani, mano derecha de Gabriel Terra, ministro del Interior. Se terminó suicidando en el año 1936. Algunos dicen que en realidad fue un ajuste de cuentas dentro del terrismo. Según Luis Valle, era uno de los desleales, cínicos, cobardes y traidores. Dicho exactamente así en su libro Cobardía y Traición, a raíz del golpe de Estado del 33. Para el vallismo fue un innombrable, tipo los persas, ¿verdad?, que le sacaban la lengua a los escribas para que no se volviera a nombrar. Y por décadas ese nombre desapareció de la historia colorada. En el año 2012, en una muestra de cultura en la Casa del Partido Colorado, que quedó permanente por años, en uno de los banners, no sé cómo se llaman, aparece la foto de Francisco Giuliani, porque Francisco Giuliani, antes del golpe, había sido presidente del Sodre. Esa foto estaba a 2 metros, cerramos, a 2 metros de Baltasar Brum, del busto de Baltasar Brum. Y yo no quiero ofender a nadie, pero fue deliberadamente puesto, porque sabemos quién lo hizo y qué tradición histórica no vallista proviene de esos hombres que defienden otras tradiciones, pero diciéndose vallistas. Ese drama es un drama que sigue actual, y yo hice este libro no para que se vendiera porque se vendiera, sino para que iluminara estos hechos, sobre todo, como bien decía Fernando, a las generaciones jóvenes, que no es que quieran repetir determinados hechos, pero es el relato que por décadas se armó y que yo pretendo combatir. Muchísimas gracias por estar acá.